Ya el punto ureteral medio se encuentra en una línea que pasa por ambas crestas ilíacas y donde choca con el borde externo del recto anterior. Este es el músculo recto anterior. Ese se denomina el punto ureteral medio. ¿Ya? ¿Qué nos denominaban estos puntos ureterales? A la exploración digital, o sea, al hacer una presión con el dedo índice o el dedo pulgar en esta zona, y si despierta dolor en el paciente, es positivo para el punto ureteral superior. Eso nos indica que la piedra posiblemente esté atascada en este lugar. ¿No es cierto? Y coincide con lo que hemos repasado en anatomía, que los cálculos pueden atascarse tanto en la parte superior, que corresponde a la unión uretero-vesical, en la parte media, que corresponde al cruce de los vasos ilíacos, y en la parte inferior, que corresponde a la desembocadura del uréter o a la unión uretero-vesical. Ya en estos dos casos podemos ver el punto ureteral superior, que corresponde a la unión uretero-vesical, el punto ureteral medio, que corresponde al cruce de los vasos ilíacos, y el punto ureteral inferior, que no lo vemos acá, pero se hace con una exploración vaginal o una exploración rectal en el hombre. Y si despierta dolor, con el dedo tratamos de localizar la desembocadura del uréter, y si despierta dolor, entonces tenemos posiblemente un cálculo impactado en la unión uretero-vesical, por ejemplo, ya si despierta dolor al tacto vaginal. ¿Ya? Todo eso empleado en un paciente con una clínica y una alta sospecha de un cólico renal. Así se exploraba antes el cólico. Hoy actualmente hacemos una tomografía y solicitamos un rayo X, pero es necesario y deber del médico en formación conocer estas maniobras semiológicas que se realizan y se realizaban en urología. Seguimos con el dolor vesical, recordando lo de la anterior clase. El dolor vesical solamente aparece durante la micción, ¿ya? Y también cuando hay una retención urinaria. Bien, el dolor prostático se manifiesta con un dolor en el pene, en los testículos, en el periné, ¿ya? En en la punta del pene, dolor lumbosacro, y a veces, muy pocas veces, va acompañado de fiebre, ¿ya? Seguimos avanzando. El dolor testicular es el dolor que aparece enteramente en el testículo y nos indica que posiblemente ese paciente esté cursando con una orquitis o una orquiepididimitis, ¿ya? El dolor del epidídimo también aparece cuando hay una inflamación del epidídimo, ya también es localizado durante el testículo. Ya el dolor peniano. El dolor peniano es aquel dolor que aparece enteramente localizado en el pene. Habíamos dicho que esto lo que vemos acá es una paratimosis, que es una estrangulación del pene. Lo que vemos acá abajo es una enfermedad de Peyronie, es una desviación del pene por una placa fibrótica, producto de la ruptura de la fascia de Lúpico en un trauma de pene. ¿Ya? Entonces el pene ha cicatrizado así, mal, 1, 2, 3 meses cicatriza así, y esto es una erección obviamente artificial provocada en quirófano, y esto manifiesta dolor en el pene al momento de de la erección. Aunque vamos, digamos, a repasar las alteraciones en la orina, por ejemplo, la hematuria, que es el color rojo de la orina, de sangre en la orina, y vamos a repasar las causas de hematuria, que son todas estas de acá, desde tumores, cálculos, infecciones, tuberculosis, cuerpos extraños, infarto renal, ya tumores en la vejiga, litiasis vesical, ya litiasis renal, cáncer de próstata, ya habíamos dicho que la hematuria puede ser glomerular o puede ser urológica. Si es glomerular, pues viene de la membrana glomerular, como están todos. ¿Ya? Y si viene de la membrana, ¿quién está? A ver, ¿hay alguien que quiera hablar ahí? Vamos a ver quién es el que está hablando acá.
de pequeño solo y jugamos un juego de patinetas que me gustaba mucho. Luego me regaló un cochecito y eso bastó para que yo aceptara. Por favor, les pido que puedan apagar su micrófono o que quieran hablar o tendré que retirarlos de la reunión, ¿ya? Jóvenes, ¿está bien? Bien. Sí, doctor. Ya, bueno, ya, gracias. Ya no sé si están escuchando las clases, pero el que ha tenido, el que obviamente al final de la clase vamos a repasar, vamos a dar, tengo acá la lista de los alumnos, vamos a darle punto a los que contesten, pues a todos los que estoy hablando, pues no, y así no daría la clase, ¿ya? Así que atentos a todo lo que estoy hablando, porque todo lo que estoy hablando al final de la clase vamos a hacer un horario y lo que respondan pues tiene su punto y lo que no es cierto, ¿ya? Entonces no tiene sentido, no tiene sentido agarrar, meterse a una clase y ponerse a mirar tele y no escuchar, por eso mejor pues no entrar, pues para mí es una pérdida de tiempo, yo no lo haría, ¿ya? Entrar, grabar y ponerme a escuchar música es absurdo. Bien, entonces, si no les interesa la clase, pueden retirarse, no hay ningún problema. ¿Ya? Igual van a ganar su examen, igual van a tener nota y todo. ¿Ya? Entonces, continuamos con los glóbulos rojos. Sabíamos que si atraviesan la membrana, estos glóbulos rojos se deforman. ¿Ya? Y al deformarse caen o microscópicamente se lo puede estudiar. Si la deformación es mayor al 5%, o sea, acantocito más del 5% en un examen de orina, corresponde a una hematuria de origen glomerular, ¿ya? O sea, que si todos estos glóbulos rojos están deformados, corresponde a que estos glóbulos rojos están saliendo de la membrana glomerular, una falla en la membrana glomerular. Entonces, esa hematuria no es urológica, esa hematuria es nefrológica. En cambio, si los glóbulos rojos se encuentran bien formados y la deformación de estos acantocitos que se llaman es menor a un 5%, esa hematuria corresponde a una hematuria urológica. Ese estudio que pedimos añadido al examen de orina se denomina dismorfismo eritrocitario en orina, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos clínicamente una hematuria? Primero habría que saber dónde es el origen de la hematuria, dónde se ha formado, si en la membrana del glomérulo, en el cáliz, en la pelvis, en el uréter, en la vejiga, en la próstata, en la uretra. Entonces, para eso hemos repasado ya todas las causas de hematuria anteriormente. La hematuria, por ejemplo, si está acompañada de dolor, de disuria, de polaquiuria, esa hematuria es una hematuria correspondiente a un cuadro infeccioso. ¿Ya? Si la hematuria no va acompañada de dolor, esa hematuria, si es un paciente de la tercera edad, esa hematuria posiblemente se deba a un síntoma de un tumor renal o un cáncer vesical. ¿Ya? Si la hematuria va acompañada de un dolor de tipo cólico, o sea, un dolor como el que le muestran, el dolor que viene de la espalda hacia el testículo, los labios mayores, la mujer, y viene con sangre, acompañado de sangre en la orina, entonces esa hematuria corresponde a un cólico renal, ¿ya? ¿Cuál era el tratamiento de la hematuria? Pues dependiendo del origen de la hematuria. Si la hematuria venía acompañada de coágulos, de alguna dificultad para orinar en el paciente, lo ideal es colocar una sonda Foley 3 vías. ¿Ya? Esa sonda Foley 3 vías nos va a permitir, de grueso calibre obviamente, nos va a permitir extraer los coágulos mediante un lavado vesical. Algunos de ustedes ya han realizado un lavado vesical en el paciente, ya, y han extraído los coágulos y han visto cómo después del lavado vesical la orina tiende a aclarar. El lavado se hace con una jeringa gruesa, como ven acá, de grueso calibre y de la boca ancha para poder aspirar los coágulos. La zona tiene que ser una zona número 20, número 22 o 24 French, o sea, una zona gruesa para que puedan salir los coágulos.
siempre y cuando la hematuria venga acompañada de coágulos sanguíneos. Y eso lo vamos a ver mediante una ecografía urológica, por ejemplo. Mediante una ecografía exploramos la vejiga, vemos los coágulos y tenemos que aspirarlo con la sonda. Después de eso lo dejamos a un paciente con irrigación vesical. Al realizar una irrigación vesical, ya con eso, unas 24 horas, la orina debería aclarar en 24 horas. Ya añadido a eso deberíamos, si hay signos de infección, pues añadir un antibiótico, pero siempre las hematuриas se debe utilizar medicamentos hemostáticos, como es el etamixilato, ya sea de manera oral o de manera endovenosa. Ya entonces habíamos visto la uretrorragia también, aquella hematuria, no, es aquel sangrado a través de la uretra que no va acompañado de micción. Ya, es un sangrado en la uretra y no va acompañado de micción. La causa más frecuente pues ya es iatrogenia, una mala colocación de sonda. Después están los traumatismos. ¿Qué tipo de traumatismo? Una caída ahorcada, se llama caída en sentado. Ya neumatoria, ya piuria, quiluria, fecaluria, los síntomas relacionados con la micción. ¿Cuáles son esos trastornos de la micción? Poliuria, oliguria, anuria, nicturia, ya lo hemos visto esto en la anterior clase, polaquiuria. Ya las poliurias, por ejemplo, pueden ser las poliurias pasajeras, aquellas, si yo me tomo 3 litros de orina, pues orino 3 litros también. Después pueden estar aquellas poliurias osmóticas, por ejemplo, en un paciente diabético. Ya sabemos que hay una triada del paciente diabético, o tetrada, creo que es poliuria, polidipsia, pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, esa es una poliuria osmótica, cuando el umbral de la glucosa en el riñón sobrepasa los 180 en plasma, se empieza a filtrar a través de la orina. Eso es una poliuria osmótica. Después hay otra poliuria por lesión renal, por ejemplo, después de una obstrucción urinaria, colocamos la sonda a ese paciente y empieza una poliuria posobstructiva por lesión renal. Ya, cuando colocamos una sonda a un paciente con retención urinaria, por ejemplo, después hay que tener un cuidado. Ese riñón puede empezar a filtrar demasiado plasma y después puede perder muchos electrolitos y tener problemas con el potasio. Ya, después están las poliurias por transniciarios, por la hormona antidiurética. Ya. La oliguria, ya habíamos dicho, es aquella que aparece por debajo de los 300 a 500 ml. Bien, la anuria, ya. La anuria es la ausencia total de la expresión de orina. Bien, después las causas de esa oliguria o anuria pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas, ¿ya? La polaquiuria es aquella frecuencia menstrual frecuente y escasa, ¿no es cierto? El paciente va cada rato al baño y de forma escasa, que nos indica, pues, inflamación. Una polaquiuria nos indica inflamación. Nicturia es aquella micción que sucede durante 2 veces en la noche. Disuria, dolor al orinar, ya dolor tremendo al orinar. Enuresis es aquella micción que sucede en la cama, ya es muy normal en los primeros 2 a 3 años de vida. Puede verse a cuadros infecciosos transitorios. Si persiste después de los 6 años, hay que buscar retraso en la maduración neuromuscular o buscar una vejiga neurogénica. Los síntomas obstructivos, por ejemplo, indecisión, o sea, el paciente se baja la bragueta para orinar y no puede orinar, tarda mucho para empezar a orinar. Eso nos indica obstrucción prostática o estrechez uretral. Pérdida de la fuerza de la micción es otro síntoma con el que viene el paciente. Goteo terminal, o sea, al terminar de orinar, el paciente termina goteando y moja el zapato, ¿ya?
termina goteando porque se cansa la vejiga de contraerse, entonces, y la única manera de poder evacuar la orina es mediante goteo. Y ese goteo termina mojando el zapato al paciente. Por eso pregunto yo siempre en la consulta, ¿moja el zapato? Cuando se baja la bragueta, cuesta que empiece a orinar, siente que la orina está despacio, ya. Urgencia, ya hemos dicho, el deseo repentino de orinar. Incontinencia de urgencia es la pérdida de orina acompañada de urgencia, ya. El deseo repentino de orinar intenso, o sea, usted está charlando con su familiar, está haciendo su trabajo y de repente le vienen unas ganas de orinar intensas. Eso se denomina urgencia, ya. Que si usted no va al baño, se orina ese rato en la casa, ese rato sentado. Bien, retención urinaria aguda es la incapacidad súbita para poder orinar, ya. Y las incontinencias ya habíamos visto. La incontinencia por esfuerzo es aquella incontinencia que aparece con los esfuerzos físicos. La incontinencia de urgencia es aquella incontinencia que viene acompañada de síntomas de urgencia miccional, ya. O sea, esa pérdida de orina por, en un deseo repentino de orinar. O sea, el paciente hasta llegar a la casa, hasta llegar al baño, no aguanta y se va orinando desde su silla hasta el baño o desde la cama al baño. La incontinencia paradójica es aquella incontinencia que es paradójica o incontinencia por rebosamiento, es esa pérdida de orina que sucede en un paciente con globo vesical o con una retención urinaria. Ya, el paciente, generalmente se da en pacientes postrados, en pacientes añosos. La familia cree que el paciente está orinando porque está mojando el pañal, pero en realidad lo que está haciendo es rebalsando la orina. Entonces uno le toca la barriga al paciente, al abuelito, y siente que la barriga está dura, tiene una pelotita ahí en el ombligo. Entonces eso es la vejiga. El paciente está con un globo vesical y está orinando por rebosamiento. Eso se llama incontinencia paradójica. Ya, ahí vemos la foto de un globo vesical. Y si le bajamos la sábana y el paciente está orinándose, eso es una incontinencia paradójica. Difusión eréctil, ya habíamos hablado, causas psicológicas, neurológicas, hormonales, vasculares, la más frecuente es psicológica. Y dentro de la psicológica, la más frecuente es el estrés, secundario a un estrés. Después a desórdenes neurológicos, ya propios del sistema nervioso central y periférico. Por ejemplo, diabetes, una polineuropatía periférica puede provocar disfunción eréctil por una polineuropatía periférica. Entonces eso corresponde a un factor neurológico. Ya, psicológico corresponde al 70% de los casos. O sea, 7 de cada 10 pacientes que vienen con disfunción eréctil a la consulta es de causa psicológica. Y dentro de lo psicológico, el estrés, la ansiedad provoca disfunción eréctil. Hormonales, a partir de los 40 años, disminuye la producción de testosterona en los hombres y eso provoca disfunción eréctil. Por eso las consultas por estos síntomas aumentan después de los 40 años. Vasculares, lo mismo un paciente diabético con aterosclerosis múltiples. Si tiene aterosclerosis en vasos periféricos, por ejemplo en las coronarias, es muy causal del pene. Hábitos tóxicos como fumar, como consumir drogas, marihuana, también disfunción eréctil. Medicamentos pueden provocar como la furosemida, disfunción eréctil. Después, trastornos de la eyaculación, tenemos lo más frecuente, prostatorrea, que es aquella emisión de líquido seminal sin relación sexual. Es muy frecuente en pacientes que guardan una larga abstinencia sexual, mayor a un mes, 2 meses, 3 meses. Ya se sucede generalmente en las lagunas mentales que suceden durante la noche. El paciente levanta con líquido seminal en los calzoncillos. Ya, eyaculación precoz es aquella eyaculación que sucede hasta antes de los 2 minutos una vez suceda la penetración. Aneyaculación y eyaculación retrógrada es cuando el paciente no eyacula, tiene relaciones y no eyacula. Ya, generalmente indica problemas del esfínter interno de la uretra o que el paciente esté tomando algún medicamento. ¿Quién me puede decir qué medicamento provoca estos dos síntomas urológicos? Jóvenes. Soluciones.
Y me dice su nombre, por favor. ¿Quién me dijo? Ahí, ¿quién habló? Yo. ¿Quién? Yo, Patrick. Patrick. ¿Qué medicamento, Patrick? La tansulosina, doctor. Inhibidor del alfa 1. Muy bien, Patrick. Perfecto, ¿ya? Entonces, como dijo su compañero, la tamsulosina puede provocar eyaculación retrógrada o aneyaculación. Bien que se acuerden lo que le he explicado. Bien, ¿ya? Hematospermia, sangre en la orina, aparece en un síntoma, en una enfermedad prostática. ¿Quién me puede decir en qué enfermedad prostática aparece la hematospermia? Que no sea Patrick, por favor. La prostatitis. Muy bien, Aldislania. ¿Eres tú? ¿Quién dijo eso? Sí. Aldislania. Perfecto, Aldislania. Muy bien. Qué bien. Me alegra mucho que prostatitis. Es una prostatitis. Un paciente que le dice a usted, doctor, eyaculé con sangre, eso es una prostatitis aquí y en la China, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ya depende ya de ustedes si van a ser urólogos o derivarlos al urólogo ya clasificar esa prostatitis. No estamos en una clase de prostatitis, pero ya depende de ustedes eso. Si es una prostatitis crónica, una prostatitis aguda, una tipo A, tipo 2, tipo 2A, tipo 2B. Vamos a ver eso más adelante. Pero en general es una prostatitis, ya como médicos generales ustedes deben referirlo al urólogo o iniciarles tratamiento si es que pueden clasificarlo a ese paciente. Un paciente que eyacula con sangre es una prostatitis, jóvenes. Bien. Examen físico en urología. Esto es necesario que lo veamos en la práctica. Bien, vamos a repasarlo esto en la práctica. Ya para la próxima semana necesito que ustedes ya lo habíamos dicho en la anterior clase, lamentablemente por las condiciones del clima no hemos podido llevar esto ahora, pero no se van a salvar esto de la próxima práctica, que me tienen que nombrar la maniobra simple de Guyon, la de paloteo renal, la de Israel, la de Montenegro, la de Glenar, la maniobra de Guelep, ya. En el examen físico renal, en la exploración renal, hay inspección, hay palpación, ya. Inspección podemos ver aquí, por ejemplo, el abdomen de un paciente, solamente cuando hay alguna alteración, pero de gran magnitud, por ejemplo, un tumor o un absceso, como en este caso de acá del paciente, un absceso renal, se puede llegar a ver algo en la inspección, en la palpación, ¿ya? Pero después no, en un riñón normal el paciente no se va a ver nada ni en la inspección ni en la palpación. Entonces nuestras maniobras semiológicas están destinadas a buscar alguna alteración renal, que es principalmente un tumor, ¿ya? O un absceso. Bien, eso relacionado a la inspección y a la palpación. Inspección, generalmente no vemos nada. Si tiene el paciente una piedra, no vamos a ver nada. Si tiene un tumor pequeño, menos a 7 centímetros, no vamos a ver nada. Si tiene un tumor de 20 centímetros, muy probablemente tampoco veamos algo. ¿Ya? Esto lo que vemos aquí es un abultamiento en la región del flanco izquierdo, pero esto era porque yo lo toqué al paciente y la zona estaba caliente. Lo miré y estaba rojo, aquí lo veo un poquito más rojo, estaba eritematoso y había fiebre. Entonces, ahí tenemos la tetrada de Celso, ¿no es cierto? La tetrada de Celso se repite en cualquier parte, jóvenes. En la pierna, en el dedo, en el testículo, lo hemos repasado, y también aquí en los riñones. Esto era un absceso renal, ya que tenía un abultamiento acá en la parte izquierda, el paciente con fiebre. O sea, sacamos una foto y lo subimos. Ya a la inspección, abultamiento en flanco izquierdo, no sé si la puse en la tomografía, a ver, no la puse. Ya, pero este paciente tenía un absceso renal, lo drenamos obviamente, sacamos el riñón izquierdo en este señor. Ya, entonces necesito que me sepan de memoria para la práctica el examen bimanual del riñón y la puño-percusión. La puño-percusión la realizamos para buscar qué irritación de la cápsula renal. Irritación de la cápsula renal. ¿Y cuándo se irrita la cápsula renal? En una pielonefritis. Para eso es la puño-percusión, directa con el puño o indirecta con una mano adelante del puño, ¿ya? En la puño-percusión. Los puntos ureterales nos ofrecen signos
no ofrece signos precisos, sobre el impacto del uréter, pero es necesario que lo conozcan, ya lo repasamos en un inicio de esto, punto ureteral superior, medio e inferior, ¿no es cierto? Coincide con las tres estrecheces del uréter. Ya en la semiología de la vejiga, bien, en el globo vesical, solamente vamos a poder palpar la vejiga cuando ésta se encuentre por encima de los 500 ml. Si la vejiga está vacía por debajo de 300, 400, no la vamos a poder palpar, jóvenes. Solamente cuando tenga más de 500 ml, o sea, cuando haya una retención urinaria aguda, ahí vamos a poder palpar la vejiga, como en este caso. ¿Ya? Casos muy extraños que lo he visto muy pocas veces. Tengo un paciente que tuvo con un cáncer de vejiga, terminal obviamente, porque este es un tumor de vejiga, como ven, y lo operamos del tumor, le sacamos, pero recidivó y era un cáncer ya con manejo paliativo, ya un cáncer avanzado, ¿no? El tumor ya se abrió espacio hasta la piel, ¿no? Esto es lo que ven acá, es el tumor, y este huequito de acá era una talla vesical, ¿no? Por aquí entraba una sonda, ¿no? Pero ya el tumor terminó desplazándolo todo. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Vemos una masa a nivel de umbilical. Esta es la cicatriz de la cirugía anterior que le habíamos hecho a este paciente. La próstata. Lamentablemente la única forma de poder examinar la próstata es a través del tacto rectal, a través del recto. Y para eso debemos introducir el dedo índice y poder alcanzar la próstata con el dedo índice. ¿Qué debemos evaluar cuando hacemos un tacto rectal? Pues evaluamos la forma de la próstata. La forma normal es forma triangular. El tamaño de la próstata normalmente es del tamaño de una nuez, o sea, pequeñita, ¿ya? Los límites deben ser de bordes nítidos. Una próstata normal debe ser de bordes nítidos, no debe tener bordes que no sabemos hasta dónde llegan. Eso es, si no se distinguen los bordes, puede ser un cáncer. Ya el surco medio posterior es algo que se debe notar claramente. Ya la superficie debe ser lisa de la próstata. Si vemos algún nódulo, algo ahí que esté estorbando, puede ser también un inicio de un cáncer de próstata. Si hay dolor a la palpación, puede ser normal si el dolor es leve, pero si el dolor es demasiado fuerte, es secundario a una prostatitis. Ya la consistencia de la próstata normal es fibroelástica. Esa es la consistencia normal, ¿ya? Si es dura, corresponde a un cáncer de próstata. Bien. El testículo se va a acabar, jóvenes. Ahorita les mando el siguiente, el siguiente enlace, ya se ha cortado.